No olvido la noche en que mi esposo, Héctor, cumplió 63 años. Vendí la única joya que me quedaba de mi madre, un reloj de oro con historia, para comprarle un regalo que dijera, aún te quiero. Se lo puse en la mano frente a la familia, frente a los socios, frente a la nueva asistente vestida de rojo. Él alzó la copa, sonrió y me clavó la daga de palabras frías. Ese reloj no vale nada comparado con lo que realmente deseo. Que desaparezcas, o mejor aún, que mueras. La risa estalló como cristales rotos, y yo supe que, esa misma noche, su deseo tendría un precio. Pero esta historia no es sobre una mujer que se quiebra, sino sobre la que renace. Si alguna vez has sentido que tu valor se desvanece, quédate hasta el final. Verás cómo la justicia encuentra su camino. Me llamo Elena. Tengo 60 años, soy profesora de piano retirada y esposa, desde hace casi 4 décadas, de Héctor. Él es un hombre de negocios, un hombre que, a sus 63 años, persigue el espejismo de una vida pulcra y costosa, de esas que solo existen en las revistas de papel cuché. Soy madre de 2 hijos ya adultos, Carlos y Laura, que aprendieron a volar de casa antes de que yo aprendiera siquiera a soltar. También soy la dueña invisible de esta inmensa casa, una mansión que en los papeles nunca lleva mi nombre, pero sí el peso de mis avales y de mis desvelos, de cada renuncia silenciosa disfrazada de amor. La noche de su cumpleaños fue como una ópera, un teatro dorado donde todos representaban un papel que solo yo detestaba. Antes de salir, me quedé quieta frente al espejo, respirando hondo. La luz amarilla del tocador caía en mis manos como si fueran de otra mujer. Manos que habían dedicado una vida a nutrir los sueños ajenos. Me probé el único vestido de gala que conservaba de mi madre, un vestido antiguo de raso color marfil. Había sobrevivido bodas, velorios y mudanzas, y ahora se sostenía gracias a las puntadas torcidas que yo misma le di con hilo del costurero heredado. Eran puntadas pequeñas, apretadas, casi tercas, como quien intenta remendar una vida con paciencia y con esa fe ciega que solo la costumbre puede dar. Al izar la tela sobre mis caderas, sentí esa mezcla rara de pobreza y de una elegancia forzada, de orgullo y de vergüenza. Porque cada puntada en ese vestido, cada puntada en mi matrimonio cuenta un sacrificio. Y cada brillo apagado del raso recuerda que alguna vez fuimos una familia que creía en las promesas. Y aún así, con todo ese peso, me lo puse para ir al cumpleaños de mi esposo. Llevaba una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Dentro de mi bolso guardaba el reloj de oro de mi madre, el que vendí para comprarle uno más moderno a él. Como si esas horas ajenas pudieran, mágicamente, sostener las nuestras una noche más cuando llegué a la fiesta. El aire olía a flores caras y a una mentira ya caduca. Las luces doradas iluminaban los ventanales y los invitados ya reían con copas de champaña en la mano, hablando de negocios, de viajes, de esa vida pulida que mi esposo, Héctor, tanto anhelaba aparentar. Cada ladrillo de aquella mansión lo sabía bien. Estaba firmado por mis ahorros, por la hipoteca que yo avalé con la fe ciega de una esposa que, a pesar de todo, aún se aferraba a él. Pero esa noche, mientras las risas se alzaban y la música de jazz llenaba los huecos del silencio, sentí que la casa misma me expulsaba, como si supiera que yo era solo una sombra más entre sus paredes. Héctor me vio entrar. Fingió sorpresa, un teatro burdo que solo me humillaba más, y con esa voz dulce que solo usa para apuñalar, me presentó a su nueva asistente. Camila no, su nombre era Valeria, una joven alta, de sonrisa ensayada y un perfume demasiado fuerte. Vestida de rojo, sí, como una herida abierta. Valeria me ayuda con todo últimamente, dijo él, y las miradas se cruzaron entre los invitados. Todos ellos cómplices de su secreto mal disimulado. Yo asentí, intentando mantener la dignidad que todavía me quedaba, pero mis mejillas ardían como ascuas. La palabra asistente flotó en el aire como un veneno disfrazado de elegancia. Y mientras ella le ajustaba el nudo de la corbata con una naturalidad de amante, entendí que el papel de esposa ya no era mío. Todo lo que me quedaba era ser una invitada más, observando como la mujer que yo era. Elena, la esposa fiel, la avalista de sueños.
era borrada lentamente entre copas, risas y luces que ya no me pertenecían. Esperé mi momento. Cuando las luces se atenuaron un poco y todos brindaban por él, me acerqué con el pequeño estuche envuelto en papel azul. Sentí las manos temblar, no por el peso del regalo, sino por lo que representaba. Dentro reposaba aquel reloj, el que compré vendiendo el amuleto de mi madre, el único testigo del amor limpio y silencioso con el que ella me enseñó a cuidar lo que se ama. Se lo entregué con una sonrisa suave, la que nace del corazón cuando, a pesar de la evidencia, todavía queda una pizca de esperanza para que recuerdes el tiempo que te dediqué a ti, le dije, y mi voz sonó más frágil de lo que esperaba, casi como una oración que se rompía. Él tomó la caja sin mirarme, fingiendo sorpresa para sus invitados. Por un instante, fugaz, creí ver en sus ojos algo parecido a la gratitud, pero se apagó enseguida, reemplazado por esa sonrisa fría y petulante que tanto odiaba. Yo seguí allí, de pie, observando cómo sus dedos abrían la caja. Como el oro del reloj nuevo brillaba bajo las luces, como si aún guardara un poco del alma de mi madre. Nadie notó el nudo en mi garganta. Pero en ese segundo exacto entendí que acababa de entregar lo último que me quedaba de ella, y quizá también lo último que me quedaba de mí. Héctor sostuvo el reloj en la palma. Lo observó unos segundos con esa expresión entre fastidio y aburrimiento que solo alguien acostumbrado a recibirlo todo puede tener. Y luego, sin dignarse a mirarme a los ojos, levantó la copa, hizo tintinear el cristal y sonrió con una calma que era puro veneno. Este reloj, dijo, alzándolo a la altura de sus ojos, no vale nada comparado con el regalo que realmente quiero. Las risas se detuvieron por un instante, curiosas, esperando la broma, esperando el remate incómodo, pero inofensivo. Entonces soltó la frase, clara, cortante, con el tono cruel de quien disfruta humillar a quien ha amado. El mejor regalo sería que desaparezcas, o mejor aún, que mueras. Sentí que el aire se partía en dos. Hubo un silencio espeso, casi físico, de esos que duelen en el oído. Algunos invitados fingieron no haber escuchado, volteando hacia la barra o hacia los ventanales. Otros bajaron la mirada hacia sus copas, avergonzados o cómplices. Pero Valeria, la asistente vestida de herida abierta, rió nerviosa, buscando la aprobación de mi esposo, mi Héctor. Yo seguía ahí, inmóvil, con el corazón ardiendo, detrás de una calma fingida. En mi oído, el reloj que le acababa de regalar marcaba un segundo más y otro, como si midiera el tiempo exacto en que mi alma, Elena, la esposa de 4 décadas, comenzaba a romperse de verdad. Entonces, como si las palabras crueles de Héctor no hubieran sido suficientes para destrozarme, ella apareció de nuevo. Valeria, joven, hermosa, perfectamente compuesta, con ese brillo artificial de quien todavía cree, ingenuamente, que la juventud la hace invencible. Caminó entre los invitados con paso seguro, y su perfume dulzón abrió su camino como una nube densa y sofocante. Se acercó a él, sin vergüenza alguna, lo abrazó por detrás y apoyó la cabeza en su hombro, tan cerca, tan íntima, que todos pudieron oír su voz melosa decir: «Amor, ya no te preocupes por esa carga. Yo te ayudaré a ocuparme de todo». Algunos rieron por compromiso, un sonido hueco, mientras otros se miraron incómodos, sintiendo la tensión brutal de la escena. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La palabra que me atravesó no fue amante, no fue desprecio, sino carga. Esa palabra se clavó como un cuchillo frío en mi pecho. Ella no dijo mi nombre, Elena, pero todos en esa sala de lujo lo entendieron perfectamente. Yo era la carga, la esposa envejecida, la que paga las deudas, la que sostiene la casa con sus ahorros y que, ahora, simplemente sobraba en el escenario. Sentí las miradas de compasión disfrazada, el murmullo contenido, la humillación completa que me ahogaba de Héctor. El hombre de 63 años que había prometido amarme levantó la copa otra vez. Rodeó a Valeria con el brazo con una posesión obscena y dijo, con una sonrisa de depredador: brindemos porque la vida siempre ofrece reemplazos. Las risas regresaron, débiles, torcidas, pero regresaron. Yo solo respiré hondo, apretando mis manos, y en ese instante supe que algo dentro de mí había muerto.
No era el amor, no todavía, pero sí la parte que aún creía en el perdón ciego. No lloré, ni siquiera parpadeé. Me quedé mirando el pastel frente a mí. Las velas encendidas titilando como pequeñas llamas de juicio, reflejándose en mis ojos. Cada chispa de luz parecía preguntarme hasta dónde puede llegar una mujer antes de romperse del todo. Los invitados comenzaron a cantar el feliz cumpleaños con voces torpes, falsamente alegres, como si nada brutal hubiera ocurrido. Héctor sopló las velas abrazado a Valeria y el humo que se alzó en espiral me envolvió por un instante quemándome por dentro. Sentí el olor a cera derretida mezclarse con el perfume caro de ella, y todo se volvió lento, distante. No escuchaba, no veía, solo el tic-tac de aquel reloj que marcaba el tiempo en la muñeca de Héctor y el eco sordo de mi propia respiración contenida. No hubo lágrimas porque algo más profundo que el llanto me ahogaba, la dignidad herida que se niega a morir. En ese silencio espeso, lo juré sin pronunciar una palabra, nadie, nunca más, volvería a humillarme sin pagar el precio de su crueldad. Y mientras el humo del deseo se disipaba, yo también desaparecí un poco, dejando atrás a la mujer que soportaba y naciendo. En silencio, la que recordaría de esa noche. Cuando la casa por fin quedó vacía y el eco de las risas ajenas se extinguió en el mármol, me encerré en mi habitación. La única luz provenía de una lámpara vieja sobre el escritorio, temblorosa, amarillenta, como si también estuviera cansada de presenciar tantos silencios impuestos. Me senté frente a mi cuaderno de cuentas, ese que llevaba años guardando en el cajón, lleno de números que contaban mi historia, la verdadera, mejor que cualquier fotografía. Mis manos temblaban un poco, sí, pero mis ojos ardían con una claridad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Empecé a pasar las páginas, recibos, transferencias, préstamos, todas esas pequeñas renuncias que se disfrazaron durante décadas de un amor incondicional. Cada cifra, lo comprendí ahora con dolorosa lucidez, era una herida que yo misma había afirmado con mi ingenuidad. Me di cuenta de que lo había pagado todo, la casa, los caprichos de Héctor, los sueños de otros. Y sin embargo, ahí estaba yo, Elena, la dueña invisible, sola bajo una luz que parpadeaba como mi propia respiración agotada. El papel crujía bajo mis dedos, y el sonido era como el de una cadena, rompiéndose al fin. Por primera vez, no sentí pena, no sentí miedo, sentí claridad. Esa noche, en el silencio y la penumbra de mi habitación, entendí que no era pobre por falta de dinero en sí, sino por haber regalado todo lo que valía, mi tiempo y mis recursos, sin que nadie, absolutamente nadie, lo notara o lo apreciara. Pasé los dedos por los apuntes como si acariciara cicatrices frescas. En la columna de egresos, los números eran mi propio epitafio, 1.200.000 pesos para pagar las deudas personales de Héctor, firmados con mi nombre, mi aval, mi ingenuidad de esposa. 500.000 más destinados a la clínica estética de Valeria, disfrazados en los papeles como una inversión familiar, pero en realidad un regalo silencioso al ego de su amante. Y, con un nudo de amargura, 80.000 pesos para cubrir la matrícula universitaria de mi hijo Carlos. El mismo que esa noche había bajado la mirada hacia su copa, mientras su padre me humillaba cruelmente. Todo desde mi cuenta, todo con mi esfuerzo, mis clases de piano, mis ahorros de toda la vida y los relojes que ya no tenía. Lo anoté todo con la precisión fría de una contadora del dolor. Cada peso, una lágrima no derramada. Cada transferencia, un trozo de fe arrancado. El silencio de la habitación se llenó de los números y de sus sombras, y por primera vez entendí la verdad esencial: el amor que no se mide con respeto termina costando demasiado. Absolutamente demasiado. Me quedé mirando la última cifra escrita, un total astronómico, como si el papel pudiera responderme algo que no sabía. El reloj, el mío, el que no regalé, marcaba las 2 de la madrugada y el silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón, que ahora me reclamaba con fuerza. Fue entonces cuando la verdad me golpeó con una claridad dolorosa y absoluta. Yo no era su esposa, ni su compañera, ni siquiera su refugio silencioso.
Era una cuenta bancaria con rostro, una máquina de afecto que solo se activaba cada vez que alguien, Héctor, Valeria o incluso mis hijos, necesitaba dinero o un consuelo fácil. Yo, Elena, una mujer convertida en un cajero automático de emociones y de billetes. Cerré el cuaderno con fuerza y susurré, apenas audible, pero con la certeza inquebrantable de una sentencia. He confundido amor con utilidad. Sentí un nudo subir por mi garganta, pero no era de tristeza, era de indignación pura, de fuego regenerador. Todo mi sacrificio había sido administrado como un servicio desechable, no como un acto de amor recíproco. Y en ese instante lo entendí, cuando te aman por lo que das y no por lo que eres, no estás viva, simplemente estás en alquiler. Tomé el teléfono con las manos aún temblorosas por la rabia y la revelación, pero con una mente que por fin se sentía inquebrantable. En la pantalla, como un espejo de mi dolor, aparecían los nombres de siempre, Héctor, Valeria, y debajo, los de mis hijos, Carlos y Laura. Esos que hacía meses solo me llamaban cuando necesitaban algo. Ya fuera un favor o, inevitablemente, dinero. Los miré uno por uno, sintiendo el peso muerto de todos los años en que respondí de inmediato, sin importar la hora ni el motivo. Mi dedo se detuvo un instante sobre el nombre de Héctor. Recordé su risa aquella noche, el tono de desprecio que usó para deshacerse de mí. Entonces, respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que por primera vez sentí que me pertenecía. Toqué la opción de bloquear contacto. La pantalla se volvió fría, silenciosa, y dentro de mí fue como si una pared de hielo se levantara. Luego hice lo mismo, uno tras otro, con Valeria y con cada uno de mis hijos. Fue un acto breve, casi mecánico, pero dentro de mí se abrió un espacio nuevo, pequeño y luminoso, como una rendija por donde entraba el aire de la libertad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio, mi propio silencio, me pertenecía de verdad. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, apagué la luz de la lámpara parpadeante y me quedé a oscuras, escuchando únicamente mi respiración. No fue tristeza lo que sentí en ese momento. Fue un alivio tan vasto y desconocido como si acabara de salvar a alguien de un naufragio. Y ese alguien, lo sabía con certeza absoluta, era yo. Me levanté despacio, con el cuerpo cansado por la tensión de la noche, pero con el alma completamente despierta. Caminé hasta el pequeño altar que aún conservaba desde que mi madre murió. Sobre la mesita, una virgen de porcelana blanca, con las manos extendidas, parecía esperarme, cubierta de polvo y de olvido, tal y como yo me había sentido por demasiado tiempo. Encendí una vela. La llama titiló un instante antes de afirmarse, y la habitación se llenó de ese olor tibio a cera nueva. Olía a comienzo. Me arrodillé. Las rodillas me crujieron, pero no me importó. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera por completo. Por primera vez en años, en décadas, no pedí por nadie más. No supliqué por Héctor ni por mis hijos, solo por mí, por mi propia alma. Si tú me dejas vivir, susurré, te prometo que no volveré a mendigar amor. Las palabras salieron lentas, pero increíblemente firmes, como si alguien más las dictara por mí, con una autoridad que no reconocía. La vela crepitó con un sonido seco, y una lágrima, la única de toda la noche, rodó por mi mejilla. No fue de tristeza, sino de liberación absoluta. Sentí que la Virgen me miraba no con lástima, sino con una profunda complicidad, como si supiera que, en ese instante de quiebre, una mujer nueva, Elena, estaba naciendo de sus propias cenizas, lista para afrontar el amanecer a la mañana siguiente, con el rostro hinchado por el cansancio acumulado y la mente ardiendo entre decisiones cruciales. Salí a caminar sin rumbo fijo por el barrio antiguo. El aire, ya limpio del hedor a mentira y perfume caro, olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Esa mezcla humilde que siempre me recordaba los días sencillos en que mi padre aún vivía. Fue entonces cuando, de repente, escuché una voz detrás de mí. Una voz grave, pausada y extrañamente familiar. Elena Ramírez. Me giré, el corazón dándome un vuelco inesperado. Y allí estaba él, don Fernando. El tiempo lo había encorvado un poco, sí, pero su mirada seguía tan clara y penetrante como cuando era el abogado y mejor amigo de mi padre.
Llevaba un maletín de cuero gastado, testigo de 1000 batallas legales, y un sombrero viejo, de esos elegantes que ya casi nadie usa en la Ciudad de México. Dios mío, cuánto tiempo, murmuré sin poder ocultar la emoción que me embargaba. Él sonrió con una calma que parecía venir de otro mundo, de esos que no se ensucian con la prisa ni con la mentira. Tu padre me habló de ti antes de morir, dijo. Me dijo que era su orgullo y también su preocupación más grande. Me invitó a sentarme en un banco del parque, bajo un hermoso árbol de jacarandas, mientras las flores lilas caían sobre el suelo como confeti de un destino recién inaugurado. Don Fernando me habló sin rodeos. Me dijo que había visto a Héctor varias veces en el juzgado de lo civil, que sabía de sus deudas imposibles, de sus maniobras financieras turbias y de la forma en que estaba preparando algo muy delicado con el banco. Yo lo escuché en un silencio absoluto, sintiendo que las piezas de un rompecabezas cruel empezaban a encajar con una precisión aterradora. No vine por casualidad. Elena, dijo al final, mirándome con una ternura casi paternal. A veces, hija, Dios manda ayuda en cuerpos cansados. Y en ese momento, con la brisa moviendo las flores, no supe si estaba frente a un abogado experto o a un ángel que había llegado justo a tiempo para salvarme. Don Fernando abrió su maletín con lentitud solemne, sacó unos papeles amarillentos y los extendió sobre el banco. El viento movía las hojas y yo tuve que sujetarlas con las manos, sintiendo como el pasado, en forma de documentos legales, se desplegaba ante mí. Aquí está la verdad, Elena, dijo con voz grave. Legalmente, tú sigues siendo la garante principal de la hipoteca de la casa. La firma de Héctor, por sí sola, no tiene validez sin la tuya. Lo miré, confundida por la maraña legal, mientras él continuaba. Tu esposo ha dejado de pagar 3 cuotas consecutivas a propósito. Está intentando provocar un embargo controlado para quedarse con la propiedad a través de una empresa a nombre de Valeria, su asistente. Pero no contaba con algo crucial. Tú sigues siendo la responsable directa y eso, paradójicamente, te da todo el poder. Sentí un escalofrío de revelación recorrer mi espalda. Durante años, había firmado papeles sin leer, confiando ciegamente en la palabra de mi esposo, creyendo que el matrimonio, nuestro matrimonio, era un lugar seguro y una sociedad honesta. Ahora comprendía que esa misma confianza ciega era la llave, la única llave que podía salvarme del despojo total. Don Fernando señaló con el dedo un párrafo subrayado en letra menuda. Mira bien, Elena. Si la garante demuestra riesgo real de fraude o un incumplimiento deliberado por parte del deudor, tiene derecho legal a reclamar la titularidad completa del bien hipotecado. Sus palabras me taladraron la mente. Una verdad simple, pero revolucionaria. Yo tenía derecho. Yo, Elena, la invisible, la callada, la humillada en su propia fiesta, ahora tenía la ley de mi lado. Por primera vez en mi vida con Héctor. Mi nombre en un papel significaba algo más que deuda. Significaba poder y control. Lo miré con lágrimas que por fin se quedaron contenidas y él asintió despacio, casi con una sonrisa de victoria anticipada. Él juega con trampas, Elena, dijo, guardando los papeles con pulcritud. Pero Dios siempre deja una cláusula escondida para los justos. Esa noche, después de horas repasando cada palabra y cada detalle legal con don Fernando, entendí que el silencio, mi nuevo silencio, también podía ser un arma cargada de estrategia. Esa misma noche, después de horas, revisando cada palabra del plan con don Fernando, entendí que el silencio, mi silencio paciente y estratégico, era el arma más poderosa que poseía. La clave no era gritar ni confrontar, sino desaparecer de la manera que Héctor esperaría, con una rendición patética. Preparé el escenario con precisión quirúrgica. Necesitaba una llamada que sonara a derrota total, una voz cansada, el adiós disfrazado de la claudicación que él tanto había anhelado escuchar. Tomé el teléfono. La mano no me temblaba ya por miedo, sino por la adrenalina fría de la estrategia. Marqué el número de Héctor y él contestó rápido, con ese tono arrogante y triunfal de quien cree, erróneamente, haber ganado la batalla final. ¿Qué pasa ahora, Elena? ¿Vienes a pedirme perdón por el escándalo de anoche?
Respiré hondo, dejando que mi voz temblara justo lo necesario para sonar quebrada, para darle el teatro que merecía. No, Héctor, dije, con la voz apenas un susurro, solo quería decirte que tienes razón. Me cansé. Ya no quiero pelear. Quiero desaparecer de tu vida para siempre. Hubo un silencio breve, casi incrédulo, al otro lado de la línea. Él, el hombre que me había deseado la muerte frente a todos, no podía creer que su deseo se cumpliera tan fácilmente. Luego, escuché su risa, esa carcajada hueca que siempre usaba para hacerme sentir pequeña e insignificante. Por fin dices algo sensato. Tal vez aún sirves para algo. Mientras él hablaba con esa condescendencia cruel, yo lo imaginaba. Y al mismo tiempo que imaginaba su sonrisa de satisfacción, sabía que, en ese mismo instante, don Fernando estaba en las oficinas del banco, entregando los documentos, sellando con mi firma la firma de la garante principal, la solicitud de reclamación hipotecaria a mi nombre. Cada palabra de mi falsa rendición coincidía con una estampilla legal colocada sobre el expediente, sellando su destino, te dejaré en paz. Continúa con tu vida, con calma, continué, forzando una calma dolorosa. Solo necesito un favor, Héctor. No vendas la casa todavía. Déjame irme con un poco de dignidad. Dame tiempo para asimilarlo y buscar un sitio. Su respuesta fue otra carcajada sonora. No te preocupes, Elena. No pienso venderla todavía. Hay trámites que hacer. Y ahora, debo celebrar que por fin tendré paz. Colgué. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. Era mitad miedo por lo que acababa de hacer, mitad un poder frío y desconocido que nacía en mi vientre. Minutos después, don Fernando me llamó para confirmarlo. Su voz era grave, pero con un tinte de victoria. El trámite está en curso, Elena. Héctor cayó en la trampa de su propia soberbia. En unos días, esa casa será tuya legalmente. Antes de que pueda mover un solo papel, me quedé mirando el teléfono. Por primera vez, no me sentí una víctima, fingiendo fuerza, la esposa que aguantaba. Sentí que era una estratega disfrazada de fragilidad. En esa llamada silenciosa, sin gritar ni exigir, había recuperado mi voz y mi futuro 2 días después, mientras el amanecer apenas se abría paso entre las cortinas de mi habitación. Recibí la llamada de don Fernando. Su voz sonaba tranquila, casi solemne, como quien anuncia el inicio de una nueva vida que nadie más esperaba. Elena, ya está hecho. El banco aceptó la solicitud. Has activado tu derecho como garante principal. Me quedé en silencio, procesando esas palabras que parecían imposibles de creer para la mujer que fui. ¿Qué significa exactamente? Pregunté, la voz aún incrédula. Significa, dijo él con la calma de la ley de su lado, que por ahora Héctor no puede vender, hipotecar ni modificar la propiedad. Legalmente, ha perdido el control temporal de la casa. Todo movimiento sobre ese bien pasa por ti, la garante. Sentí que el aire me regresaba de golpe a los pulmones, un torrente de vida y de poder. Caminé hasta la ventana. Miré hacia el jardín, donde aún florecían las bugambilias que yo había plantado con mis propias manos, cuidándolas de la sequía y el abandono. Esa casa, que tantas veces me hizo sentir prisionera de un matrimonio fallido, ahora era un campo de batalla y, por primera vez, las reglas jugaban a mi favor. A favor de Elena, imaginé el momento en que Héctor recibiría la notificación legal. El gesto de soberbia quebrándose al leer mi nombre, Elena Ramírez, en los sellos judiciales. No habría gritos, no habría venganza ruidosa. Solo justicia, silenciosa, limpia, inevitable. Escrita en tinta legal, gracias, don Fernando, murmuré, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarme. No me des las gracias. Elena, respondió él con una nobleza antigua, solo hiciste valer lo que siempre fue tuyo. Tu esfuerzo, tu inversión. Colgué el teléfono, cerré los ojos y respiré profundamente el primer aire de la mañana. Afuera, el sol comenzaba a iluminar la fachada de la casa que ahora, por fin, me pertenecía. Era el primer amanecer que olía a libertad. Elena se quedó junto a la ventana con la notificación legal aún en la mano. La luz de la tarde, suave y dorada, entraba a raudales, bañando su rostro con un resplandor que hacía brillar las lágrimas que, extrañamente, ya no caían.
Afuera, el viento movía las cortinas como si el mundo respirara un aire distinto, más limpio. Por primera vez en años, sintió que el tiempo no la aplastaba bajo su peso, sino que le abría un camino inmenso y desconocido. En el silencio de la casa, que ahora era suya por derecho y por ley, sonrió. No fue una sonrisa de triunfo vulgar, sino de comprensión profunda. Sus labios apenas se movieron, mientras susurraba una frase que se convirtió en su nuevo credo: Dios no castiga, solo espera. Aquella frase no era venganza, era fe, fe en que todo lo que se siembra, tarde o temprano, vuelve a su origen. Y ese día, lo que volvió no fue el dolor que me había habitado, sino la justicia. Tocaron la puerta de mi nueva casa legal, la que ahora me pertenecía, una mañana de domingo. El sonido fue suave, casi educado, pero me heló la sangre al instante. Yo no esperaba a nadie. Al abrir, el sol me cegó por un instante, y detrás de esa luz intensa, apareció Valeria, con su elegancia calculada y esa sonrisa que, lo sabía, olía a veneno. Llevaba gafas oscuras, un vestido beige impecable, y un sobre blanco, delgado y ominoso. En la mano Helena, dijo con una voz melosa que sonaba falsa incluso para ella: vine porque me preocupa cómo estás. Héctor siente mucha culpa, ¿sabes? Fingí sorpresa, aunque por dentro mi respiración se volvió densa y mi mente se puso en alerta máxima. Culpa, repetí, dejando escapar una risa seca, sin humor. Ella extendió el sobre hacia mí. Es algo simbólico, un pequeño apoyo. Sé que todo ha sido duro para ti. El sobre pesaba poco, quizás unos cuantos billetes, pero el gesto pesaba toneladas de desprecio. No era ayuda, era una inspección fría y calculada. Quería verme derrotada, pobre, abandonada, confirmando su victoria y mi miseria. No necesito tu dinero, dije despacio, clavando mi mirada firme en sus labios perfectamente pintados. Ella insistió, con una dulzura impostada que cortaba el aire como cristal. No es mío, es de él. Quiere que sepas que aún te tiene presente. Entonces lo entendí todo. No había venido a consolar a la esposa humillada. Había venido a espiar, a confirmar si yo, Helena, estaba viva, si seguía siendo una amenaza latente para sus planes y los de Héctor. La invité a pasar con una sonrisa cortés, casi de anfitriona. Entonces entra Valeria. Si vienes en nombre de Héctor, que sea para escuchar lo que tengo que decir. Ella titubeó, y en ese breve silencio que se abrió entre nosotras, supe que la visita no era un gesto de piedad, sino un reconocimiento tácito de miedo. Entró con pasos medidos, fingiendo educación, pero sus ojos recorrían mi casa, la que ya no era de ellos, como si evaluaran un terreno baldío listo para la venta. El olor del café recién hecho llenaba la habitación, un aroma de normalidad que contrastaba con la tensión que flotaba. Le ofrecí una taza, sin decir una palabra de más. Ella aceptó, aunque solo la sostuvo entre sus manos, buscando el modo exacto de comenzar su pequeño teatro de hipocresía. Héctor está preocupado, dijo al fin, fingiendo una ternura que no le salía. Dice que últimamente no estás bien, que a veces hablas sola, que te obsesionas con cosas que ya no importan. La miré sin parpadear. ¿Eso dice? Pregunté con voz baja, pero firme, inquebrantable. Ella sintió, buscando mi reacción de fragilidad. Incluso mencionó que quiere vender la casa antes de que te vuelvas loca. Pronunció la palabra loca con una dulzura envenenada, como quien clava una aguja y sonríe mientras lo hace. Convencida de su superioridad, dejé mi taza sobre la mesa, sin hacer ruido, y la miré directamente a los ojos. Mis ojos de 60 años llenos de una verdad que ella, la joven, no podía comprender. Qué curioso, dije despacio, dejando caer la bomba, porque según los papeles del banco, él ya no puede vender nada. El silencio cayó entre nosotras como una losa de cemento. Por primera vez, su seguridad vaciló. Fingió sonreír, pero la tensión visible en su mandíbula la traicionó por completo. No tienes por qué malinterpretar las cosas, murmuró, intentando recuperar el control. Solo queremos lo mejor para ti. Yo incliné la cabeza, conteniendo el temblor de mis manos bajo la mesa, pero manteniendo la calma en mi rostro. Lo sé, respondí con dulzura irónica.
Pero a veces, Valeria, lo mejor para mí es precisamente que ustedes se preocupen. Su rostro perdió el color por un instante. Fue entonces cuando comprendí que la calma absoluta de la víctima puede asustar más que los gritos desesperados. Mientras Valeria hablaba, con esa voz suave que pretendía sonar compasiva y racional, yo asentía despacio, fingiendo ingenuidad. Pero debajo de la mesa, mi mano izquierda mantenía mi teléfono encendido, grabando cada palabra. No era la primera vez que la escuchaba mentir, pero sí sería la última en hacerlo sin consecuencias. Ella seguía con su discurso, cada vez más confiada en su papel. Mira, Elena, Héctor solo quiere que firmes unos papeles. Nada grave. Es para que el banco no se complique con la deuda. Tú sabes, cosas legales. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno, la máscara de la esposa cansada. ¿Papeles? Pregunté, fingiendo el interés de alguien que no entiende bien. Sí, dijo ella con alivio evidente, solo una autorización. Así podrá vender la casa antes de que te declaren incapaz de manejar tus asuntos. La frase cayó como un golpe seco. Mi garganta se cerró, pero no por miedo, sino por la confirmación rotante. Ya no eran sospechas, era una confesión clara de sus planes para despojarme y silenciarme. Me incliné un poco hacia ella, sonriendo con una calma que la descolocó por completo. Qué alivio escuchar eso, Valeria, murmuré. Ahora sé exactamente lo que planean. Ella frunció el ceño, genuinamente desconcertada. ¿Qué dices? Entonces, levanté lentamente el teléfono de mi regazo y detuve la grabación, dejando que el pequeño sonido del clic llenara el aire viciado de la mentira. Digo, respondí, sintiendo el poder de la verdad capturada, que las palabras, cuando se dicen con tanta claridad, merecen quedar guardadas. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria palideció. Yo, Elena, por primera vez en mi vida, sentí que el miedo había cambiado de bando. Valeria se levantó abruptamente, intentando recuperar la compostura que se le escapaba como arena. No entiendo a qué te refieres, Elena, murmuró y caminó nerviosa hacia el pequeño espejo del pasillo para retocar su maquillaje, un tic de vanidad inútil ante la realidad. Sus manos temblaban, pero trató de ocultarlo tras una sonrisa nerviosa. Me quedé detrás de ella en silencio, observándola desde la distancia. La habitación estaba quieta. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Ese mismo sonido que me recordaba que el tiempo de la sumisión había terminado para siempre. Valeria pasó el pintalabios por sus labios con lentitud forzada, sin notar que en el espejo, detrás de su reflejo impecable, mi figura, la de Elena, se dibujaba con una nitidez serena. Éramos dos imágenes opuestas en un mismo cristal, ella, la ladrona de mi vida, y yo, la sombra que se negaba a morir. Nuestras miradas se cruzaron en el cristal. Ella, la joven que había venido a arrebatarlo todo, se detuvo. ¿Qué haces tan callada?, preguntó sin girarse, ya sin aliento. Nada, respondí con voz suave. Solo miraba como el espejo devuelve la verdad que a veces el alma se niega a aceptar. Valeria tragó saliva, bajó la vista y cerró el estuche de maquillaje con un golpe seco. En su reflejo, yo seguía allí, erguida, serena, inquebrantable, como si el espíritu de todo lo que me robaron se hubiera quedado en esa casa, esperando pacientemente el momento de volver a cobrar lo que era suyo. Valeria tomó su bolso con manos temblorosas, intentando mantener una dignidad que ya se le escapaba entre los dedos. El silencio era tan espeso que se podía oír su respiración entrecortada. Caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se giró buscando una última palabra que le devolviera el control perdido. Elena, no hagas algo de lo que te arrepientas. Héctor solo quiere que esto acabe en paz. Sonreí. Despacio, sin rastro de amargura. Solo con la calma de quien ya ha visto el fondo y ha decidido no temerle más. Dile a Héctor, murmuré, acercándome lo suficiente para que sintiera mi aliento en el aire, que no hace falta que me mate. Ya estoy muerta para él. Sus ojos se abrieron como si acabara de ver un fantasma. Y tal vez lo hizo porque en ese instante la mujer que fui, la esposa que amó ciegamente, la que perdonó, la que esperó, ya no existía. La que quedaba frente a ella era otra, más fría, más clara y más viva que nunca.
Valeria bajó la mirada sin palabras y salió sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, el eco de mis palabras quedó suspendido en el aire como una oración al revés. No pedía perdón, pedía justicia. Cerré la puerta con cuidado, como quien guarda un secreto de incalculable el valor. Y bajé las escaleras hacia la calle, con el corazón latiéndome en la garganta, pero no de pánico, sino de una expectación febril. El banco estaba a media cuadra, y cada paso que daba me acercaba a una decisión que no había tomado por mí misma en décadas: reclamar lo que era mío y cortar el suministro. Entré al banco con la calma helada de quien sabe exactamente lo que va a pedir. Sin titubear, me acerqué al mostrador. Quiero retirar todos mis fondos y cerrar las cuentas conjuntas, dije, poniendo sobre la mesa mi libreta, las tarjetas y los papeles que don Fernando me había ayudado a preparar la noche anterior. Eran documentos de mi identidad, mi historia financiera y mi inminente libertad. El joven de la ventanilla, protocolario, intentó preguntar: ¿ha sido informada de las implicaciones, señora Elena? Yo respondí con la voz serena de quien ha contado las monedas suficientes para no volver jamás sobre sus pasos. Sí, joven, he contado hasta la última implicación. Di las referencias, firmé donde fue necesario y en lugar de transferencias complicadas, pedí que el saldo completo se me entregara en efectivo. No por desconfianza hacia el sistema en sí, sino para borrar los rastros financieros que Héctor y Valeria podían usar en mi contra. Quería ser, legal y monetariamente, una persona invisible, mientras el cajero, con los ojos ligeramente sorprendidos, me iba entregando los fajos de billetes, sentí el peso tangible de cada uno, como si fueran pedazos de mi historia, regresando a mis manos. No fue codicia lo que sentí, fue reparación. Aquel dinero no representaba una ganancia, sino la suma de mi esfuerzo, mi tiempo, mi dignidad y mis clases de piano. Antes de marcharme, firmé las solicitudes de cierre de cuenta conjunta y la baja de autorizaciones a terceros. Pedí también constancia por escrito de cada movimiento y el empleado lo selló con pulcritud. Documento entregado a la titular, decía la hoja con mi nombre. Caminé de vuelta a casa, con el bolso lleno de billetes y el alma ligera, como si acabara de quitarme una armadura de plomo. Esa noche no conté ni un solo peso en voz alta. Lo apunté todo en mi cuaderno secreto, fechas, montos exactos, números de referencia. Y luego, con la paz de quien ha reclamado su nombre y su historia, borré del teléfono las notificaciones bancarias y desactivé las vinculaciones automáticas. No buscaba esconderme del mundo. Buscaba, simplemente, dejar de ser la puerta giratoria por la que entraban y salían los bienes ajenos, los de Héctor y sus caprichos. Cuando apagué la luz de la lámpara parpadeante y dejé el dinero bien guardado bajo una almohada vieja en mi escritorio, supe que ya no podían usar mi propio corazón como un cajero automático. Había recuperado, por primera vez en años, la decisión última sobre mi vida esa misma noche. Con el sonido distante de la lluvia golpeando las ventanas, me senté frente al escritorio, donde aún quedaban las marcas de mis manos sobre la madera. A un lado, la vela que siempre encendía para mi madre ardía lenta, derramando cera como lágrimas que yo, por fin, ya no necesitaba derramar. Saqué una hoja blanca, una de esas que usaba para mis clases de solfeo, y comencé a escribir con la caligrafía firme, clara, sin el menor temblor. No fue una carta de despedida en el sentido tradicional ni un testamento material. Fue, lo sentí así, una sentencia moral. Las palabras salieron solas, como si alguien las dictara desde un lugar más alto que mi propio pensamiento. Escribí una única frase, simple y desoladora para quien la encontrara: no busquen mi cuerpo, busquen su conciencia. Nada más. Ni explicaciones, ni fechas, ni perdones. Solo esa línea. La firmé sin apellidos, como si ya no perteneciera a nadie. Como si Elena, la esposa, se hubiera disuelto en el aire, y la dejé sobre la mesa, justo bajo la estatuilla de la Virgen que tantas veces me había escuchado rezar por un milagro. Luego apagué la vela con un soplo suave y miré la llama morir lentamente. En ese silencio perfecto, sentí que algo dentro de mí se apagaba también, pero no era tristeza.
Era el peso muerto del pasado soltándose por completo. Aquella nota no hablaba de muerte física, sino de renacimiento, porque entendí que, para algunas personas, para mí, desaparecer no es huir, sino comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, el barrio entero de la Colonia Roma se despertó con murmullos y sirenas lejanas. El portero del edificio encontró la puerta de mi casa entreabierta, las luces apagadas, el sobre de dinero, el que había dejado Valeria, desaparecido, y la nota sobre la mesa. En menos de una hora, Héctor ya estaba allí, gritando mi nombre, Elena, como si de verdad le importara. Elena, contesta. El eco de su voz resonó por las paredes vacías de la mansión. Valeria llegó poco después, envuelta en un abrigo caro, fingiendo un nerviosismo que no sentía. Cuando vio la nota, la leyó en voz alta, temblando más por el miedo a las consecuencias que por la pena real. No busquen mi cuerpo, busquen su conciencia. Se miraron con pánico. Ella se cubrió la boca y él dejó caer el papel al suelo como si quemara. En cuestión de horas, la noticia corrió por todos los medios de la capital. Esposa desaparecida tras fiesta trágica, posible suicidio de la esposa del empresario Héctor. Los noticieros repetían mi nombre, mostrando fotos mías de otros tiempos, sonriendo al lado de Héctor, como si aún fuéramos esa pareja perfecta que todos admiraban. Pero yo no estaba muerta. Los veía todos desde la distancia, escondida tras los cristales sucios de una vieja estación de autobuses foráneos, en el corazón de la ciudad. Llevaba un pasaje en la mano y el alma en calma. La ciudad, mis hijos, Héctor, todos me buscaban, y por primera vez en mi vida, esa búsqueda no me dolía. Era la prueba de que, al fin, dejaba de ser la mujer invisible. Mientras la pantalla del televisor del bar de la estación mostraba mi rostro junto al de Héctor y Valeria, fingiendo una angustia que era en realidad pánico financiero. Pedí un café caliente, respiré hondo y pensé, que sigan buscando. Yo ya me encontré. Subí al autobús cuando el cielo ya se había tragado la última luz del día. El chofer, un hombre parco, me miró sin hacer preguntas. Apenas le entregué el boleto, marqué el asiento junto a la ventana y abracé mi bolso como si en él llevara una vida entera que estaba a punto de comenzar. El motor rugió suave y la Ciudad de México comenzó a alejarse, cada farola, cada anuncio de lujo, convirtiéndose en una estrella que se extinguía detrás del cristal. No dejé ninguna pista, ningún destino escrito, solo el silencio de la verdad de afuera. La carretera se extendía como una promesa interminable. A mi alrededor, los pasajeros dormían o miraban sus teléfonos, ajenos a la historia de la mujer de 60 años que huía. No por miedo, sino por fe en volver a empezar. Cerré los ojos y dejé que el traqueteo del autobús marcara un nuevo compás, distinto al del reloj que una vez regalé y que me costó tanto. Pensé en todo lo que quedaba atrás, el eco de su risa, la casa, los hijos distantes, el nombre de esposa, que había perdido todo significado, todo se disolvía kilómetro tras kilómetro. Cuando pasamos el letrero que decía, "Bienvenidos a Guanajuato", sentí una punzada aguda de esperanza. San Miguel de Allende me esperaba al amanecer, la ciudad de las calles empedradas, de los templos antiguos y los silencios luminosos. Miré mi reflejo en la ventana. Una mujer sin joyas, sin maquillaje, con el rostro marcado por la vida, pero los ojos vivos, despiertos, y susurré apenas moviendo los labios, "No voy a morir, voy a empezar". Afuera, el primer rayo de luna cayó sobre la carretera como una bendición. Y el autobús siguió avanzando, llevándome lejos del pasado, hacia el único destino que siempre había temido y que ahora, por fin, abrazaba, mi libertad absoluta. El amanecer me encontró despierta, con la frente apoyada contra el cristal frío de la ventana del autobús. El vehículo se deslizaba por las curvas de la sierra, y el cielo, teñido de un rosa lento y prometedor, comenzaba a nacer sobre los campos de Guanajuato. Las sombras retrocedían despacio, como si el mundo se limpiara de todo lo oscuro que había cargado la noche. A mi alrededor, los demás pasajeros dormían profundamente, ajenos al milagro que estaba ocurriendo en mi pecho. El sol se filtró entre las cortinas del autobús, dorando mi rostro, calentando mis manos. En ese instante, sentí algo que no reconocía al principio, ligereza.
Era como si la vida, la tierra de México, por fin me devolviera el aire que me había quitado durante tantos años de asfixia emocional. Cerré los ojos, respiré hondo y, con una voz apenas audible, la misma que había susurrado en la oscuridad, dije, no voy a morir. Voy a empezar. Las palabras se disolvieron en el murmullo del motor, pero dentro de mí resonaron con la fuerza de una oración cumplida. No eran una promesa, eran una certeza inquebrantable. Frente al vidrio, vi reflejada a una mujer distinta, una que había cruzado la frontera invisible entre el dolor y la paz sin que nadie, ni siquiera el destino, lo notara. Afuera, el sol ya tocaba las montañas de San Miguel, y comprendí que aquel viaje no era una huida. Era mi resurrección. San Miguel de Allende me recibió con el sonido alegre de las campanas al amanecer y el olor a pan recién horneado. Nadie me conocía y esa, lo supe al instante, fue mi primera gran bendición. Encontré refugio en un pequeño convento al borde del pueblo, donde las monjas, con una bondad que no cuestiona, daban clases de canto a los niños del orfanato. Me ofrecí a ayudar, diciendo simplemente que era maestra de piano retirada. No preguntaron más. Solo me sonrieron, como si la fe tuviera su propio modo de reconocer a los que llegan con el alma rota y lista para coserse. El piano del convento era viejo, sí, con teclas amarillentas por el tiempo y el uso, pero al tocarlo, el sonido se extendía por la capilla como una caricia antigua. Les enseñé a los niños a dejar que los dedos hablaran antes que las palabras. Cada nota es una oración, les decía, y cuando tocan, Dios escucha. Poco a poco, sus risas llenaron el lugar, donde antes solo había eco de mi dolor. Ya no era Elena la esposa humillada, ni la carga. Era, simplemente, la maestra la que enseñaba a los niños a tocar el cielo con las manos. Y aunque Héctor, Valeria, ni siquiera mis hijos, lo sabían, cada melodía que surgía del piano era una forma distinta y potente de decirles, estoy viva. Si esta historia de Elena, la mujer que se atrevió a desaparecer para encontrarse, ha tocado tu corazón. Si en algún momento sentiste el eco de su dolor o la fuerza de su esperanza, quiero dejarte este mensaje, mi mensaje a la audiencia mexicana. A mis queridas madres y abuelas, no confundan, como yo lo hice durante 40 años, el amor con la utilidad. Cuando te aman solo por lo que das, tu dinero, tu apoyo, tu silencio, no estás viviendo, estás en alquiler. La humillación más grande no es la que te infligen otros, sino la que tú te permites soportar por miedo a la soledad. Recuerda, tu dignidad es tu aval más importante. No la firmes a ciegas. La justicia tarda, pero llega. A veces, Dios se disfraza de abogado noble o de una cláusula escondida en un contrato. Desaparecer no es huir. Puede ser el primer paso de tu resurrección. Para mí, Elena, fue la única forma de pasar de ser la mujer invisible a la mujer inquebrantable. Si estás en un momento de tu vida donde sientes que tu historia ha terminado, te digo, aún estás a tiempo de escribir la tuya propia. La soledad es el lienzo en blanco donde empieza tu nueva obra maestra. Que tu silencio se convierta en estrategia y tu dolor en una melodía que sane a otras. Comenta desde qué ciudad me estás viendo para que vea hasta dónde ha llegado mi historia. Y no olvides dejar un me gusta y compartir este mensaje para que más mujeres conozcan la historia de Elena. Porque a veces, escuchar una historia de renacimiento es el primer paso para escribir la tuya.